Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con cada uno de ustedes, una hora de palabra, una hora para que vayamos a las Sagradas Escrituras y podamos extraer todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una palabra fresca, una palabra que viene del cielo, para animarlo, para bendecirlo, para ayudarlo a ser un mejor cristiano y una mejor cristiana. Ese es nuestro interés en este su espacio, En paz me acostaré. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet, y también estamos transmitiendo por video a través de su perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Hoy es domingo de escritores de la Biblia. Seguimos con las cartas del apóstol Pedro. Estamos en este momento en la primera carta y adentrándonos al capítulo número 3. Hoy hemos titulado el tema Un matrimonio desigual. Ese es el nombre del tema en el cual el apóstol Pedro discurre en todo el capítulo 3 de la primera carta. Antes de iniciar, es importante que nos encomendemos al Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de llegar a cada persona que nos escucha con atención, aquellos que nos están viendo también por las diferentes plataformas, que podamos bendecirlos en esta noche, que podamos edificarlos, que puedan sentir ellos un bálsamo, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que tu nombre, Señor, siempre sea glorificado en cada cosa que hacemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Un matrimonio desigual. Sin embargo, es importante que hagamos un rápido repaso de lo que vimos el domingo anterior. Estuvimos el domingo anterior terminando la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo del 15 al 25. Y haciendo un repaso rápido de lo que pudimos observar, hablamos acerca de la libertad cristiana. Decíamos que la libertad cristiana, si bien es cierto, Jesús nos ha hecho libres, no debemos confundir libertad cristiana con libertinaje. Eso tiene que quedar totalmente claro. La libertad cristiana no me permite hacer lo que me dé la gana, sino lo que sea mejor para los demás. En eso consiste la libertad, en que todo lo que yo haga siempre vaya en función del resto. Hablamos también acerca de los sufrimientos que reciben los hijos de Dios muchas veces de manera injusta. Y gracias Dios, porque el Señor tiene control de todas las cosas. Y pudimos también estar observando que el Señor recompensa a los hijos que sufren cuando muchas veces esos sufrimientos son injusticias que nos ocurren. El Señor sabrá recompensar esas injusticias y también sabrá retribuir a aquellos que las han provocado. También el apóstol Pedro rememoraba un poco acerca del sacrificio de Cristo, él como testigo ocular de ese sacrificio y cómo la amargura de la negación en aquella noche en que le estaban injuriando, en que lo estaban
maltratando. Y el apóstol Pedro, al final del capítulo 2 de la primera carta, rememora rápidamente todo lo acontecido en aquella noche y cómo amargamente él sufrió, habiendo negado a su Señor 3 veces. El capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro nos dice en el primer versículo, versículo 1 y 2. Les recuerdo, amado hermano y hermana, que estamos estrenando equipos. Entonces, agradecemos mucho la gentileza que usted tenga para informarnos si no estamos saliendo por la radio, si hay alguna distorsión, si a nivel de Facebook hay algún problema. Estamos mejorando para la gloria del Señor y para servirlo a usted. Cualquier situación, ahí la vamos pues solventando de camino. Damos gracias a Dios por su cobertura, por lo que Él está haciendo a través de ese ministerio, ministros de la palabra. Versículo 1 y 2 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice el apóstol: asimismo, esposas, obedezcan a sus esposos, para que al obedecerlos, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes, más que sus palabras, al ver ellos su conducta honesta y respetuosa. Pareciera ser, conforme vayamos leyendo esos primeros versículos del capítulo 3, que el apóstol Pedro se está refiriendo solamente a la mujer, a una mujer que se convierte al evangelio y su esposo es inconverso. Probablemente se casaron siendo inconversos y luego ella viene a los pies de Cristo. Entonces el apóstol Pedro está hablándole a la mujer cuál debería ser su comportamiento. Sin embargo, cuando vayamos al capítulo 7 vamos a ver cómo los papeles se invierten, porque esas instrucciones del apóstol Pedro son tanto para la mujer como para el hombre. Lo que está diciendo en los primeros 2 versículos es que las mujeres o el cónyuge que se ha convertido al Señor debería entonces obedecer a su otro cónyuge y a través de su comportamiento, más que las palabras, dice el apóstol Pedro, el cónyuge inconverso puede haber un cambio notorio que solo el Espíritu Santo puede hacer en el cónyuge converso y que a través de su conducta honesta y respetuosa, el incrédulo pueda venir también a los pies de Cristo. Esa es la recomendación que el apóstol Pedro empieza a hacer a ese creyente que se convierte y su cónyuge no es convertido. Ahora, aquí estamos hablando de la total claridad que la Biblia, hermano y hermana, usted sabe muy bien que la Biblia no aprueba el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Eso tiene que quedar aquí totalmente claro. Ese no es el caso que nos está hablando el apóstol Pedro. Vuelvo a repetir, es 2 personas inconversas que se casaron y luego uno de ellos viene a los pies del Señor y a través de su testimonio trata de lograr que el inconverso pueda venir a los pies de Cristo a través de esa conducta y testimonio intachable. Pero aclaramos, la Biblia no aprueba nunca un matrimonio entre un creyente y un no creyente. Es muy lamentable que esas incompatibilidades espirituales tarde o temprano van a dar al traste. Ese cuento de que vamos a casarnos y luego yo lo convierto, o casémonos y después de casados usted me convierte, ese tipo de cosas, hermano y hermana, yo creo que ya eso es un disco rayado. Eso no funciona. No puede mezclarse la luz con las tinieblas. No tiene cabida lo que es el agua y el aceite. Y aún más, sin superespiritualizar demasiado, es un tema de sentido común. El sentido común es claro. Moisés decía en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, no ararás con buey y con asno juntamente. Usted no puede enyugar a un buey y a un asno. No van a salir los surcos rectos. Va a salir todo torcido. Y es interesante, porque tarde o temprano esa yunta va a terminar dando círculos y círculos y círculos y nunca va a poder salir de ahí. Entonces, el tema del yugo desigual, que no lo estamos tratando hoy, pero sí es importante dejarlo claro. En un par de semanas yo le voy a contar a usted una historia de una pajarita y de un pececito que se conocieron
y que se enamoraron. Pero cuando deciden juntarse, casarse y formar su hogar, empezaron los problemas. Porque ¿dónde cree usted que ellos iban a tener su hogar? De eso vamos a estar hablando en un par de semanas. Ahora, volviendo al texto original del apóstol Pedro en su primera carta capítulo 3, aparentemente un creyente se convierte a Cristo después de que se habían casado. Ahora, está hablando de obedecer. Está hablando, en otras versiones, habla de someterse. Lo que pasa es que la palabra someterse ha sido mal explicada en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, en nuestras reuniones litúrgicas, porque someterse, textualmente hablando, no quiere decir hacer, yo voy a hacer lo que a la otra persona le da la gana que yo haga. Así no funciona lo que es el sometimiento según la palabra del Señor. Yo no le estoy hablando de qué es lo que piensa la gente allá afuera o los diferentes diccionarios, pero cuando la Biblia habla de someterse a la otra persona, en primer lugar, someterse es una actitud voluntaria. O sea, yo decido someterme a la otra persona. Nadie me coacciona, nadie me está poniendo un revólver en la cabeza para que yo lo haga. Entonces, tanto se somete la mujer al hombre, como el hombre se somete a la mujer. Y los dos lo hacen de una manera voluntaria. No hay obligatoriedad ni para uno ni para el otro. Por eso es que también es importante aclarar que Dios, si estamos hablando de obediencia al cónyuge, hay que dejar claro que Dios nunca va a demandar ni va a aceptar que un cónyuge participe en actividades pecaminosas o discutibles que lo hagan sentir incómodo y que aparte de eso dañen su testimonio cristiano, porque el hecho que se haya convertido no le obliga al otro a provocar que haga lo que le dé la gana. Si lo que va a hacer va en contra de su testimonio y va en contra de lo que el Señor ha dictado. Es muy importante lo que conocemos como el testimonio silencioso, la conducta, el comportamiento, hermano y hermana, dice más que muchísimas palabras. Un cónyuge cristiano debe vivir muy cuidadosamente ante el cónyuge que no es cristiano. A veces creemos que hay que estarles predicando todos los días. A veces creemos que hay que estarles razonando, denigrando todo lo que el inconverso hace y que sabemos que es malo, presionándolo. Ese tipo de cosas no ayudan en nada. Son muy complicadas y tarde o temprano lo que generan es tensión. Si alguno de los dos cónyuges no es convertido, puede ser ganado más por el comportamiento y la conducta del creyente que por las palabras. Por eso es que el sermón sin palabras es la verdad expresada a través de una conducta pura. Dice más su testimonio, cómo se conduce. Todos los cambios positivos que Dios ha hecho en su vida son notorios. Usted cuando viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas y su cónyuge lo ve, se da cuenta y entonces empieza usted a amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de esa persona y le permite al Espíritu Santo que vaya haciendo la obra en él. Es muy importante este tema. Hace muchos años, yo recuerdo, hace unos 40 años aproximadamente, se dio toda una ola de predicaciones erróneas en las iglesias. Se estaba predicando que cuando el cónyuge se convertía, inmediatamente tenía que echar al cónyuge converso, porque entonces se tergiversaba el concepto de tinieblas y de luz. Entonces, si usted no se sentía como cristiana a gusto con un marido inconverso, o si el caballero convertido no se sentía a gusto con su esposa convertida, entonces la podía echar de la casa. Y eso, hermano y hermana, es antibíblico. Y perdóneme, pero discúlpeme, también eso es diabólico. Y yo personalmente puedo dar testimonio de este año se cumplieron 55 años de matrimonio de mis padres. Mi mamá es convertida y mi papá, que tiene 80 años ya, es inconverso todavía. Seguimos esperando que tenga ese momento de lucidez para que llegue a los pies del Señor. Pero han pasado 55 años y le voy a contar otra cosa. El testimonio es más triste de lo que parece, porque ella era convertida cuando se casó.
Ella sabía de la situación. Sin embargo, por misericordia divina y para la gloria de Dios, han pasado 55 años muy difíciles, muy difíciles, pero que esa mujer ha sabido soportarlos. Y para la gloria de Dios, sus 5 hijos fueron educados, fueron enseñados en los caminos del Señor. Y para la gloria de Dios, yo puedo dar testimonio a esos 53 años de vida que el Señor nos ha permitido, de que estamos en sus caminos. Ella siempre, aunque cometió el error de casarse con un hombre inconverso, siendo ella convertida, siempre se ha mantenido fiel. Fue la organista de la iglesia por muchos años, siempre se mantuvo en los caminos del Señor, siempre nos anduvo a nosotros en los caminos del Señor. Y para la gloria de Dios, aquí estamos. Pero es un tema muy difícil. La incompatibilidad de un cristiano, de un converso y un inconverso, es muy difícil. Entrar en este tema de una relación afectiva y llegar hasta el matrimonio. Como también es muy difícil que el creyente se convierta después de haberse casado. Por eso es que hay recomendaciones importantes del apóstol Pedro, para que se sepan llevar de esa manera y que sea el Señor el que termine haciendo la obra. Volviendo al principio de sumisión en la Biblia, nosotros recordamos en Lucas capítulo 2 versículo 51 cómo el mismo Jesús dice: volvió con sus padres a Nazaret y Jesús los obedecía en todo. Jesús es un niño, 12 años, y está sumiso a sus padres. Dice que la mamá guardaba en su corazón todas las cosas. Si hubo alguien obediente a sus papás, fue Jesús. La Biblia habla a lo largo y ancho acerca del concepto de someterse a otra persona o de sumirse a otra persona, pero como lo dijimos anteriormente, es un concepto voluntario. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 24, nos habla acerca de que las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos, como la iglesia está en Cristo. Desde ya le aviso, estamos preparando un material que hemos titulado La mujer en la Biblia. Se ha predicado muy mal durante muchos años y todavía hoy respecto al papel de la mujer en el ministerio, el papel de la mujer en la iglesia, el papel de la mujer en el hogar, el papel de la mujer en la sociedad. Vamos a ver a la luz de la Biblia qué es realmente el papel de la mujer y lo que Dios espera de ellas y cómo Dios ama a la mujer y cuánto la mujer ha ayudado a nivel ministerial. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la mujer. Usted encuentra a un Jesús ahí tomándola siempre en cuenta, las mujeres ayudando, colaborando, apoyando el ministerio de Jesús. Alguien dice que la Biblia es machista, que la Biblia es misógina. Eso es mentira, eso es una falacia. Sí es cierto que hay instrucciones muy duras del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, como estas que estamos viendo, pero tenemos que irnos al contexto histórico y leer y revisar por qué se escribió eso. Pero, por ejemplo, se ha predicado erróneamente que la mujer no debe usar pantalones. Se ha predicado erróneamente que la mujer tiene que quedarse callada en el culto. Se ha predicado erróneamente, basado en una carta de Pablo, que la mujer no puede enseñar. Vamos a ir paso a paso a la luz de la Biblia. Realmente, ¿qué es lo que el Señor quiere tratar de decir y cómo el Señor honra y bendice el trabajo que hacen nuestras mujeres en el ministerio? Vamos a tomar una seguidilla de temas exclusivos para hablar exactamente del papel de la mujer, bajo el tema que hemos titulado La mujer de la Biblia. Ahora, lo que Pedro está hablándonos aquí en este momento acerca de la obediencia o de la sumisión de la mujer, nosotros tenemos que tener totalmente claro cuando nos vamos a la creación misma. Hay que entender, amado hermano y hermana, que la mujer nunca fue formada para ser asistente del hombre. Ha habido una creencia errónea de que la mujer fue creada para asistir al hombre. Si bien es cierto en el contexto judío y aún más en muchas culturas, la mujer siempre ha estado debajo del zapato del hombre, pero eso no fue instituido por la Biblia. Eso es producto del pecado que entró a la humanidad y que ha provocado que la mujer siempre esté denigrada en muchos foros de la sociedad. Pero si nos vamos a la Biblia, al concepto original, a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 30, la palabra del Señor dice que fue así como Dios creó al hombre y a la mujer. Los crea exactamente iguales, tienen la misma naturaleza.
y les dio esa bendición. Y Dios les dijo a los dos, yo quiero, porque ese fue el deseo expreso de Dios, yo quiero que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Les está hablando a los dos. El hombre y la mujer en conjunto se iban a enseñorear sobre toda la creación, porque es verdad que Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Pero cuando ya crea a la mujer, ya la mujer es copartícipe de las responsabilidades que Dios le ha asignado al hombre y por tanto le habla a los dos como un igual. Ahora, si bien es cierto, hay temas de liderazgo y de autoridad y de sumisión. Cuando nos dice que Dios es cabeza de Jesús, que Jesús es cabeza del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer, eso tenemos que entenderlo desde el plano de la iglesia y del plano del hogar. Después vamos a hablar con calma de ese tema. Lo importante aquí es cómo Dios le está diciendo al hombre y a la mujer, hoy les entrego a ustedes, no dice hoy Adán te entrego a ti, sino que le está diciendo hoy le entrego a ustedes toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto y todo les servirá como alimento. O sea, es una responsabilidad compartida que Dios le da tanto al hombre como a la mujer. El mismo apóstol Pedro continúa en su primera carta, en el capítulo 3, versículo del 3 al 5, hablándole a la mujer. Sigue diciendo, no busquen ustedes la belleza externa, que producen adornos tales como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos. Procuren más bien, dice el apóstol Pedro, la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. La verdadera belleza en una mujer, hermano y hermana, no está en la portada de un periódico, no está en un anuncio de televisión con escasa ropa. La verdadera belleza de una mujer, dice el apóstol Pedro, no tiene nada que ver con joyas. Si usted no tiene joyas, no quiere decir que usted no sea una mujer con belleza pura. Si usted no tiene un vestido ostentoso, no quiere decir que usted es una mujer fea. La belleza pura es, dice el apóstol Pedro, la que en la mujer viene desde lo más íntimo del corazón. ¿Y en qué consiste? Consiste en un espíritu afectuoso, en un espíritu tranquilo. Esa mujer, dice Pedro, es la que tiene valor delante de Dios. Y yo creo, hermano y hermana, que para nosotros lo más importante es lo que Dios piense de nosotros. No es lo que piense el pulpero, no es lo que piense el del bus, el carnicero, no es lo que piense mi jefe. Para usted y para mí lo más importante es lo que piense Dios y lo que agrada a Dios. Y lo que tiene valor delante de Dios no es esos atavíos externos. Lo más importante es aquello que está en lo más íntimo del corazón. Ese corazón afectuoso, ese espíritu tranquilo. Dice el apóstol Pedro, ese será el adorno de las mujeres, ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Recordemos que el apóstol Pedro también está en el contexto histórico, con un tema muy complicado en cuanto a que muchas mujeres vestían de una manera muy desordenada. Tal vez como hoy muchas damas están vistiendo también de una manera desordenada. Y aquí es importante también que digamos las cosas como son. Las mujeres que son hijas de Dios no pueden ni comportarse ni vestirse como visten y se comportan muchas mujeres allá afuera. Idénticamente igual nos sucede a nosotros los caballeros. ¿Por qué? Porque los hijos e hijas de Dios, hermano y hermana, tienen que marcar la diferencia. No somos los mismos. Si no, no vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ahora, no estamos en contra de la moda. Aquí yo no estoy hablando ni de ninguna prenda de vestir en específico. La mujer cristiana puede vestirse, según la instrucción del apóstol Pedro, a la moda. Puede vestirse con buen gusto. Sin embargo, es muy importante que los creyentes, y aún más también hasta los hombres, en su manera de vestir, utilicemos siempre principios de sentido común, los principios de prudencia, lo que se conoce como el principio del decoro. Los que tienen la posibilidad de tener un cónyuge a la par, o a un familiar a la par, o a su mamá o a su papá,
Tal vez es importante que a la hora de vestirnos, tal vez el espejo nos engaña, nos traiciona. Pero qué importante sería preguntarle al esposo, a la esposa, mira, ¿cómo se me ve ese pantalón? Me queda muy tallado. ¿Cómo me ves esta blusa, esta camisa? ¿Cómo es el color de pintura que llevo hoy? Es importante también entonces escuchar a los demás y no olvidar, hermano y hermana, que los hijos de Dios al vestir tienen que utilizar el principio del decoro. Y aquí usted no necesita ir a la Biblia, no necesita super espiritualizar mucho las cosas. Es muy importante que usted utilice su sentido común, usted utilice la prudencia. Dios le dio un razonamiento, Dios le dio inteligencia, y usted y el Espíritu Santo le va a decir a su corazón qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Recuerde que la belleza real de una mujer y de un hombre también proviene del corazón. No se trata de cómo usted viste, se trata, hermano y hermana, de cómo usted es. Ahora, en el versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, la tortilla se vuelve. Porque ahora las mismas instrucciones son para los caballeros. El apóstol Pedro dice, en cuanto a ustedes esposos, sean igualmente comprensivos con sus esposas. O sea, hay una corresponsabilidad. No solo la mujer tiene que ser comprensiva con su cónyuge, sino que también el cónyuge tiene que hacerlo con su esposa. Y luego continúa diciendo, trate cada uno a su esposa con respeto, o sea, con sabiduría. El respeto siempre irá de la mano de la sabiduría, ya que como mujer, dice el apóstol Pedro, es más delicada. Algunas traducciones dicen vaso frágil. Ese concepto de vaso frágil, que lo vamos a ver con mucha amplitud cuando hablemos acerca de la mujer de la Biblia, ese concepto de vaso frágil siempre se ha mal interpretado, diciendo que entonces la mujer es menos que el hombre porque es como una cascarita de huevo. Y entonces se presume o se interpreta con epítetos, por ejemplo, que es debilucha, tonta, perdóname la expresión, que es menos que nada. Y no hay nada más alejado de la realidad. Cuando Pedro nos dice vaso frágil, hermano y hermana, si usted recibe una caja por el correo y la cajita afuera le dice trátese de una manera frágil, usted no va a coger esa cajita y la va a tirar contra el suelo porque usted sabe que el contenido puede dañarse. Bueno, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, que luego lo ampliaremos más adelante, tiene que ver con esa parte física y emocional. La mujer es más frágil que el hombre en las áreas emocionales, por supuesto que sí, y también en la parte de fuerza física, por lo menos la mayoría. Ahora, aquí no está hablando nada de inferioridad en la mujer ni superioridad en el hombre. Solamente el apóstol Pedro está hablando del aspecto emocional y del aspecto físico. Pero también el apóstol Pedro nos dice que la mujer comparte junto con el hombre, o sea, es copartícipe de la herencia de la vida eterna. Tanto el hombre tiene la posibilidad de la vida eterna como la tiene la mujer. Idénticamente igual. Por eso es que entonces el apóstol Pedro dice que cuando el hombre cumple estas recomendaciones de la primera carta, capítulo 3, versículo 7, al final hay una frase que nosotros los varones pasamos por alto y que la tenemos que tener siempre pendiente. Cuando el apóstol Pedro dice, si ustedes hacen esto, hablando de las consideraciones hacia la mujer, nada estorbará sus oraciones. Le está diciendo al hombre, eso sí es explícito para el hombre. Entonces, amado caballero, amado esposo, muchas veces tal vez sus oraciones son estorbadas o no llegan a la presencia del Señor o Dios no las contesta porque según el apóstol Pedro, lo que nos ha dicho anteriormente, usted no lo está cumpliendo. Entonces, si usted quiere que Dios le escuche, le conteste, le atienda, ponga atención a lo que el apóstol Pedro nos está demandando acerca de cómo los maridos tienen que hacer. Es muy peligroso que el marido, hermano y hermana, perjudique el altar familiar. Es muy peligroso.
El hombre tiene que tener en cuenta la delicadeza de la mujer en cuanto a su carácter. No estamos hablando que la mujer es débil. Aclaramos, no estamos hablando que la mujer es inferior. No se juegue el chance. La mujer tiene que ser tratada con honor y respeto. Si el marido requiere honor y respeto, la mujer requiere también honor y respeto. Recuerden que son iguales. Por eso es que también el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 28, nos habla acerca de otros deberes y obligaciones que tiene el esposo. Cuando le dice, así deben amar los esposos a sus esposas, como aman su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si usted, estimado caballero, se ama mucho a sí mismo, ese mismo amor que usted se tiene para usted es el que tendría que transmitirle usted a sus esposas. Usted ame a su esposa como se ama usted. Sabemos que en la cultura antigua, y todavía hoy en muchas culturas, el hombre tiene y tenía derechos absolutos sobre la mujer y la mujer no tenía derechos sobre el matrimonio. Era terrible. Ahora, Pedro es radical. Vean qué interesante. Pedro no es machista. Le empezó hablando primero a la mujer cómo debía conducirse, pero ya también en el versículo 7 le dice al hombre cómo es que también tiene que conducirse. Así como la mujer tiene deberes y derechos, el hombre también tiene derechos, pero también tiene obligaciones para con su esposa, y estas órdenes e instrucciones vienen de la mano de Dios, ordenadas por Dios. Si bien es cierto, es muy importante una cosa, no debemos dejar la otra. Al final el apóstol Pedro lo que hace es una súplica hacia la unidad y hacia el amor. Eso lo vamos a estar viendo en este siguiente segmento. Quédese con nosotros. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos, hermano y hermana, su preferencia en esta noche. Esperamos estarle bendiciendo a la luz de la palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle a cada uno de ustedes a través de la palabra. Siempre en nuestro espacio, En Paz Me Acostaré, siempre habrá una palabra de lo alto. Aquí no traemos criterio humano, aquí no traemos conceptos erróneos, siempre ajustados a la luz de la palabra, porque hermano y hermana lo hacemos con todo temor y con todo temblor para edificarle a usted a la luz de la Biblia. Yo quiero agradecerle a los hermanos que nos están reportando su sintonía en esta noche. Nuestra hermana Lisbeth Mora en Heredia y don Gilbert, Dios les bendiga, hermanos. Francis Oriamuno también está con nosotros en esta noche. Dios te bendiga, Francis. También nos está acompañando y dándonos sus reportes a través de las diferentes redes y plataformas. El hermano Dexmar Smith, también la hermana Victorina Osorto, nuestra hermana Mayela Aguilar, la mamá de doña Lisbeth. Dios le bendiga, hermana Mayela. También Jessica Izaguirre desde Honduras. Dios te bendiga, Jessica. También nuestra hermana Juana Hernández. También nuestra hermana Oria Fletes. Dios te bendiga, hermana Oria. La hermana Mónica Céspedes, la hermana Teresa Jiménez. Saludo muy afectuosamente también a nuestra hermana María Antonita Alfaro. Dios te bendiga, hermana. También a nuestro hermano Michael Víctor está con nosotros. También nuestra hermana Alba Elena Díaz. Gracias, hermana Alba. Nuestra hermana Julie Maritza Morán. Nuestra hermana Julie es fiel oyente desde Honduras. Dios les bendiga a cada uno que con corazón dispuesto nos está acompañando. Algunos lo hacen en vivo, otros lo hacen en diferido. Recuerden que ese mensaje queda grabado en nuestro perfil y usted puede repasarlo después o compartirlo también con otra persona. Es importante que lo que usted recibe de gracia, usted también lo dé de gracia. En el capítulo 3, versículo 8 y 9 de la primera carta del apóstol Pedro, él hace un resumen respecto a la unidad
y el amor. Qué importante la unidad y el amor. El apóstol Pedro dice, en fin, vivan ustedes en armonía unos con otros. Compartan sus penas y alegrías. Ámense como hermanos. Tengan compasión y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Al contrario, bendíganlo, porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. Hermano y hermana, tal vez usted no lo sabía, pero cuando alguien lo insulta y usted no insulta, automáticamente usted recoge una bendición. Cuando usted devuelve bien con un mal que le han hecho, si a usted le hicieron un mal y usted lo paga con un bien, inmediatamente usted está reclamando una bendición que Dios tiene para su vida. Lo que el apóstol Pedro quiere es que el creyente sea humilde y que nada domine en su trato con los demás. Lo que Pedro está pidiendo de usted y de mí es que nosotros remitamos a Dios toda situación de injusticia que venga sobre nosotros. Que seamos nosotros los que le digamos a Dios, Señor, lo ponemos en tus manos y que seas tú el que tomes control. Eso va a ayudar mucho a eliminar resentimientos, eso va a aliviar rivalidades, eso va a eliminar discusiones que no hacen otra cosa que enturbiar las relaciones con los demás. Es muy importante esa convivencia fraternal. Usted tiene que ser un agente de cambio. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, esas personas que siempre andan buscando la paz, que se alejan de los pleitos, de las majaderías, de las rencillas, de las necedades. Es muy importante que usted sea un solucionador de problemas. Cuando usted pone todo en las manos del Señor, el Señor sabrá bendecirle, restituirle aquello que tal vez usted ha perdido. Si usted quiere heredar una bendición, entonces bendiga a aquel que le ha hecho mal. Cuando usted bendice a una persona que le ha hecho un mal, usted inmediatamente hereda una bendición sobre la bendición que usted da. Y yo le voy a decir algo, si usted no puede bendecir a esa persona por el bien de Jesús o por el bien de su hermano, hágalo entonces por usted mismo. Porque cuando usted desate una bendición sobre esa persona que le ha dañado, usted automáticamente desata una bendición también para usted. El apóstol Pedro continúa en la primera carta, capítulo 3, versículo del 10 al 12, diciéndonos, el que quiera amar la vida y pasar días felices, hay tres cosas que tiene que hacer. ¿Por qué, hermano y hermana? Nos preguntamos en esta noche, ¿por qué hoy en día hay muchas personas que no disfrutan sus vidas? Hay muchas personas que siempre andan cabizbajas. Hay personas que siempre andan tristes. Hay personas que andan siempre malhumoradas. Se pelean por todo, se enojan por todo. Es una amargura, es una tristeza, es una derrota. Y no estoy hablando solo de los que están allá afuera. Estoy hablando de los hijos e hijas de Dios. Muchas veces andamos con una cara de tristeza el lunes, el martes, el miércoles, la semana que sigue, el próximo mes, el año entrante. Hay algo ahí que definitivamente tiene que cambiar. El apóstol Pedro nos da una instrucción muy interesante y lo hace cuando nos dice, el que quiere amar la vida y pasar días felices, si usted quiere ser feliz en la medida de lo posible, hay tres cosas, hermano y hermana, que usted y yo deberíamos hacer. La primera, cuide su lengua al hablar mal y su labio de engañar. ¿Vio qué fácil? Usted quiere vivir una vida tranquila. Usted quiere que nada le robe la paz. Usted quiere estar contenta. En primer lugar, cuide su lengua. Cuide su lengua. Santiago dice, un timón puede domar un barco. Pero la lengua solo la puede dominar una persona perfecta, ¿sabía? Y le voy a decir algo. No hay una sola persona perfecta en el mundo. Entonces la lengua siempre nos ha traicionado. Porque el único que podría dominar la lengua es una persona 100% perfecta. Y no ha existido ni existirá.
La lengua muchas veces nos ha traicionado. Entonces, ¿quiere usted vivir en paz? Amárrese la lengua y no mienta. Número 2. Apártese del mal y haga el bien. ¿Quiere usted estar tranquilo? ¿Quiere usted que no haya nada que le esté golpeando su conciencia? Haga el bien, no haga el mal. Y lo tercero, dice el apóstol Pedro, busque la paz. Hermano y hermana, nos vuelve a hablar el Señor en esta noche. Busque la paz. Que nada le robe la paz. Vive en paz. Usted no puede estar agarrándose con todo el mundo mañana, tarde y noche. Porque eso ni le ayuda a su gastritis. Usted pasa físicamente terrible. Emocionalmente, ni para qué. Y espiritualmente, ni hablar. El Señor cuida a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero están en contra de los que hacen el mal. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Siga estos consejos del apóstol Pedro y yo sé que nos irá mucho mejor de lo que nos ha ido hasta ahora. Hay muchos cristianos y cristianas que al día de hoy no disfrutan su vida cristiana. No están viviendo su vida a plenitud. No están obteniendo de la vida todo lo que deberían recibir. Se la pasa bien, usted y yo lo sabemos, como nos dice el apóstol Pedro, cuando nos apartamos del mal, cuando nos dedicamos a todo aquello que está al servicio de la paz. Por eso la recomendación en esta noche, hermano y hermana, es vivamos para Dios, porque es lo más importante que podemos hacer. Yo no sé cómo ha vivido usted de aquí para atrás. Líbreme Dios de juzgar su vida. Pero si usted puede reflexionar en esta noche, ¿qué ha sido de usted de aquí para atrás? ¿Y qué es lo que Dios espera de aquí en adelante? Haga los cambios. Empiece ya a trabajar con su lengua. Empiece ya a dejar de mentir. La persona que constantemente miente va de mal en peor. La segunda mentira tiene que ser mejor que la primera. Y la tercera mucho mejor que la segunda. Hay que dejar de mentir. Hay que dejar de hacer el mal y buscar el bien. Hay que buscar la paz. Pedro no nos está pidiendo nada que no se pueda hacer o que no se pueda no hacer. Hagámoslo y vamos a ir viendo mejorías en nuestras vidas de aquí en adelante. Y es interesante porque el apóstol Pedro, lo que nos dice en este pasaje es muy similar a lo que el Salmo 34, versículo 12 al 16, nos dice también. Vean lo que el salmista nos habla. Desean larga y próspera vida. Pues, número 1, cuidado con la lengua. Hermano y hermana, si Dios le está hablando hoy de la lengua es por algo. Recíbalo. Cuidado con su lengua. No mientan. Número 2, apártense del mal y hagan el bien. Lo mismo que Pedro está diciendo. Número 3, procuren vivir en paz con todo el mundo. Recuerde que cuando los conceptos aparecen en la Biblia, los mismos conceptos aparecen en diferentes pasajes, hermano y hermana, ponga la atención, porque esto es serio. Lo dijo Pedro, y el salmista muchos años atrás ya lo había dicho también, y el Señor te lo está diciendo en esta noche. Esfuércense en ello, dice el salmista, porque los ojos del Señor observan detenidamente a todos los que viven como se debe. Y sus oídos también están en contra de los que hacen el mal cuando claman a Él. Porque hermano y hermana, a Dios no se le escapa nada. Y Él está muy pendiente de lo que usted hace y no hace. Y dice también la palabra del Señor, el rostro de Dios está contra los que hacen el mal, dice el salmista, y ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de ellos. Dios todo lo tiene bajo control. Nada se le escapa. Dios está viendo los que se portan bien como los que se portan mal. Recompensará al que se porta bien y retribuirá al que se porta mal. Usted puede cambiar a partir de hoy esa manera como usted está viviendo su vida. Es importante. El mundo es una lástima. El mundo cree que puede vivir su vida alejada de Dios y que cuando se encuentre con problemas y dificultades simplemente puede venir a Dios en oración y esperar a que Dios lo escuche y le conteste. Así no funciona.
Usted no puede buscar a Dios cuando le da la gana, solo cuando está mal. Cuando está bien anda en sus vicios. Cuando está bien anda de paseo. Cuando está bien anda haciendo lo que le da la gana con su existencia. Rodeándose con toda la maldad habida y por haber. Pero qué bonito, cuando estamos en problemas, entonces sí, vamos a buscar al Dios bombero para que nos resuelva los asuntos. O vamos donde mami, para que mami ore por nosotros. O vamos donde abuelo, abuelo ore por mí. Vamos donde el abuelito piadoso, donde el abuelito hijo de Dios, para que el abuelito ore, porque como Dios a él sí lo escucha, a mí no, entonces abuelito ore por mí. Eso no se vale. Y Dios no entra, hermano y hermana, en ese tipo de juegos. Una persona que está en pecado, la única oración que puede hacer es decirle al Señor, Señor, yo te acepto como mi Salvador y te pido que tú me aceptes como pecador. Esa es la única oración que un pecador puede hacer. El pecador no puede venir a decirle a Dios que le resuelva sus problemas si antes no le ha entregado su corazón, no se ha rendido al Señor para que el Señor tome control de él, no solo de sus situaciones, sino de su vida misma. Se empieza primero reconociendo la condición, pidiéndole perdón a Dios y que lo transforme. Y a partir de ahí, sí Señor, ahora sí, toma estas situaciones en adelante. Pero como pretender pecar y empatar, eso, hermano y hermana, está totalmente alejado de la realidad. Salomón nos decía en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 17, como nada en este mundo me causaba alegría, decía Salomón, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como querer atrapar el viento. ¿Qué es lo que Salomón está diciéndonos aquí? Uno nunca podrá tener una vida plena en el Señor hasta que no establezca una relación correcta con Dios. Ni los vicios, ni las malas amistades, ni en el andar mintiendo, ni andar probando toda clase de pecado que existe, nada nos va a saciar la vida. Por un rato podemos estar muertos de risa. Por un ratito podremos sentir placer. Pero después de eso, siempre quedaremos con ese vacío. El único que puede llenar nuestros corazones, el único que puede saciar esa sed que tenemos, es nuestro Señor Jesús. Y la única manera es a través de una relación íntima con Él. Él es el único que puede calmarnos, tranquilizarnos, amarnos, darnos lo que necesitamos. El mundo allá afuera, hermano y hermana, dice Juan en sus cartas, todos los placeres de la vida, la vanagloria, los deseos de la carne, todo eso va a pasar. Y el hombre va a tener que entender tarde o temprano que eso no servía de nada. El único que puede ayudarnos, llenarnos, es el Señor Jesús. El apóstol Pedro continúa en la primera carta en el capítulo 3 hablándonos acerca de cuando el hijo o hija de Dios sufre por una causa justa. Dice el apóstol Pedro, ¿quién les va a hacer mal si ustedes se esfuerzan siempre por hacer el bien? Si sufren por hacer lo que es justo, ustedes son dichosos. No le tengan miedo a nadie si se asusten. Más bien honren en su corazón a Cristo como su Señor. Le reitero, nada le va a evitar a usted en este mundo que usted sufra. Usted va a sufrir, yo voy a sufrir, usted puede estar sufriendo, yo puedo estar sufriendo, pero nada va a evitar que nosotros suframos en este mundo. En este mundo tendremos aflicción. Los hijos e hijas de Dios tienen que pasar por procesos de duras pruebas y tentaciones bastante severas. Por eso es que es importante, dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, estén siempre listos para responder a todo lo que les pide explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. ¿De qué está hablando Pedro, perdón? De que usted y yo, hermano y hermana, deberíamos conocer un poco más de la Biblia. ¿Cómo le va a usted a responder a alguna persona una inquietud si usted no lee la Biblia? Si usted no medita en la Biblia, si usted no estudia la Biblia. Allá afuera hay muchas personas con interrogantes, pero también allá afuera hay muchos vivazos mintiéndoles. Y la persona lo que necesita hoy es la verdad, necesita la luz. ¿Y cómo la obtiene usted? La única manera es estudiando, metiéndonos en las cosas del Señor, aprendiendo cada día más de Él. Tenemos que reconocer que la Biblia muchas veces está guardada. Tenemos que empezar a leer la Biblia, a escudriñarla, que el Señor nos hable a través de su palabra. Dice el apóstol Pedro, cuando hablen con alguien, hágalo con amabilidad, con respeto, de tal forma que ustedes tengan la conciencia limpia.
Así que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, dice Pedro, como creyentes en Cristo, se van a avergonzar de sus palabras. Si alguien, hermano y hermana, ha hablado mal de usted, lo ha denigrado, lo ha señalado, cuando usted siempre tiene la palabra del Señor a flor de labios, siempre que usted tenga la palabra de verdad a flor de labios, esas personas que hablaron mal de usted, que dijeron que usted tenía una conducta impropia, que usted era el creyente más pésimo de esta tierra, esas personas se van a quedar avergonzadas de sus propias palabras cuando usted tenga esa verdad en sus labios. Ahora, hermano y hermana, hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero el problema es que viene cualquiera allá afuera con mentiras y los vuelca. Es muy peligroso. Hoy en día hay muchas mentiras en la internet, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Andan una serie de mentiras que hay muchos cristianos que se están enredando. Por eso, hermano y hermana, esos espacios que hemos abierto son de suma importancia para que usted reciba la verdad, para que usted reciba palabra fresca. Busque siempre la verdad y la única manera es encontrarla a la luz de la Biblia. ¿Y por qué esos andan torciendo la verdad? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué sufrimos usted y yo muchas veces? Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 17. Si Dios así lo quiere, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si usted es una persona que está sufriendo por Cristo, usted puede regocijarse por esa experiencia. Pero si usted está sufriendo porque cometió alguna equivocación o porque se metió en problemas, entonces eso es otra cosa. Hay gente que hoy está sufriendo ¿por qué? Por malas decisiones. Tomó malas decisiones en el pasado que en ese momento lo están martillando y por eso están sufriendo. Pueden ser situaciones económicas, pueden ser situaciones relacionales, pueden ser situaciones laborales. Entonces metimos la pata. Recuerde que es un tema de causa y efecto. Usted está recibiendo el efecto de esa causa y entonces está sufriendo. Bueno, si usted está sufriendo por eso, esa es otra historia. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es cuando sufrimos por amor a Cristo. Y sigue diciendo versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Cristo sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. No hay ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda complacer a Dios. Eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cualquier sufrimiento que usted tenga, hermano y hermana, nunca va a poder pagar sus pecados. El perdón de pecados se obtiene únicamente aceptando el sacrificio de Cristo, que es el único que Dios acepta, la sangre derramada de su Hijo, para redimirnos a usted y a mí. Es muy importante que usted y yo tengamos ese concepto totalmente claro. Debemos aprender a aceptar este hermoso milagro que nos dio el Señor a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pedro termina diciendo, en los días de Noé solo 8 personas en total, que son muy pocas, se salvaron por medio del agua. Esa agua representa el bautismo, que ahora ustedes también lo salva. Es interesantísimo lo que el apóstol Pedro nos está diciendo respecto a ese bautismo en el diluvio, lo que está haciendo una simbología de cómo esas aguas en el diluvio fueron aguas bautismales. Esa agua del diluvio lavó, recuerde usted que lavó el pecado de la humanidad de ese entonces y trajo al mundo un nuevo y fresco comienzo. El apóstol Pedro termina diciendo en el versículo 21 y 22 del capítulo 3, el bautismo, hablando del Espíritu Santo, no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para comprometernos con Dios, dice, a una buena conciencia. Esta salvación es solamente posible a través de la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. A Él, a Jesucristo, dice Pedro, están sometidos los ángeles y todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Una fe en la resurrección de Cristo, hermano y hermana. Porque si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo aquí no estamos haciendo nada. Pedro dice en su primera carta a los Corintios capítulo 15, si Cristo no resucita, usted y yo somos los más dignos de lástima. Por eso es que usted y yo, sabiendo que somos pecadores, podemos acudir a Cristo, podemos recibirlo y de esa manera unirnos a una multitud de redimidos que están esperando esa redención del Señor.
En eso estamos todos. Por eso es que la historia de la iglesia es una historia repetida de la historia de Cristo, hablando del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia será traicionada, la iglesia será azotada, la iglesia será falsamente acusada, será escupida y muy probablemente tendrá que ir a la muerte. Ahora, sin embargo, al igual que Cristo resucitó, usted y yo, hermano y hermana, también resucitaremos. Jesús decía, no le tenga miedo al que puede quitar la vida. Téngale miedo al que puede coger su alma y llevarla al infierno. Y el único que puede hacer eso es Jesús. Por eso es que si su Señor, si mi Señor se levantó con la corona del triunfo, entonces su iglesia también se va a levantar y también recibiremos esa gloria tan esperada que será en la eternidad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder transmitir tu palabra a aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo por las diferentes plataformas. Que podamos, Señor, traerla a nuestra vida, que podamos atesorarla, que podamos, Señor, entenderla. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarlo, hermano y hermana, mañana lunes de Jesús. Los lunes hablamos de Jesús. La persona más importante para nuestras vidas es Jesús. Y mañana lunes a las 8 de la noche estaremos hablando acerca de un tema que hemos titulado El mundo aborrece a Jesús. El mundo no quiere nada con Jesús. ¿Y por qué el mundo no quiere nada con Jesús? Bueno, porque precisamente queda desnudada su propia manera de ser, su propia manera de conducirse, y ahí es cuando Jesús habla del camino ancho y el camino angosto. Entonces el mundo no quiere nada con Jesús porque el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Mañana, lunes, 8 de la noche, si Dios lo permite, en nuestro espacio hablemos de Jesús. Yo quiero bendecirlo en esta noche, hermano y hermana, en ese inicio de semana, que el Señor lo guarde, lo proteja, su familia, sus activos, su trabajo, su dinero, que el Señor guarde todas sus cosas. Testifique del Señor, lleve la palabra del Señor, sea un agente de cambio en ese mundo que se está perdiendo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.